¿Cuánto vale la vida de una hija? Para mi padre, exactamente lo mismo que un toro negro. Sin una pizca de remordimiento, me entregó al ranchero más temido de la región como si yo fuera un objeto. Aquí tienes a la chica, Julián. Es fuerte. Úsala como mejor te parezca, dijo mi padre mientras guardaba el dinero. En ese instante, entendí que mi propia sangre me había condenado. Vi a mi padre contar los billetes sin siquiera mirarme mientras el carromato arrancaba. Esa traición familiar me lanzó a los brazos de un hombre que me advirtió de inmediato: en su rancho nadie vive de gratis, y el trabajo sería mi única forma de sobrevivir. Si alguna vez te han traicionado las personas que más deberían amarte, necesitas ver cómo Elena enfrentó la oscuridad que la esperaba en ese rancho. Es una lección de valor que te hará cuestionar si realmente conoces a quienes te rodean. Elena Rivas sentía que el sol del mediodía no solo quemaba su piel, sino que la desnudaba de toda dignidad ante la mirada invisible de un valle que, ella estaba segura, conocía su destino, una subasta silenciosa donde su propia sangre sería la mercancía. La vergüenza era una capa de polvo que se le pegaba a la garganta, impidiéndole gritar mientras observaba al hombre que le había dado la vida valorar más el brillo en los ojos de un animal que el latido del corazón de su hija. Samuel Rivas miraba con un orgullo casi reverente al semental Angus que bufaba frente a él. Aquel animal representaba el trabajo, el dinero y la única fuerza que Samuel respetaba en su tierra. Para él, el semental era una inversión de futuro, mientras que Elena se había convertido, con el paso de los años y la amargura, en nada más que una boca hambrienta que alimentar en una mesa que ya no ofrecía consuelo. Elena veía cómo su padre acariciaba con la vista los músculos del toro, mientras que a ella solo le dedicaba palabras afiladas como cuchillos, ansioso por entregarla al mejor postor y aligerar la carga de su rancho. El aire estaba cargado de un olor a metal caliente, estiércol seco y una traición que flotaba como el humo de un incendio cercano. Era un aire espeso que se asfixiaba en los pulmones, donde cada ráfaga de viento parecía susurrar el precio de su libertad. El bramido del toro, un sonido gutural que sacudía el suelo bajo sus pies, era el único lamento que acompañaba el silencio de Elena mientras Samuel cerraba el trato con Julián Castañeda. Elena apretaba contra su pecho el pañuelo que su madre le había entregado, sintiendo que sus dedos temblaban con tal fuerza que temía romperse en pedazos allí mismo. Julián, el hombre alto y sombrío que ahora era su dueño, permanecía inmóvil, observando la escena con una frialdad que helaba la sangre de Elena a pesar del calor sofocante del valle. Samuel no dudó. Aceptó los documentos y el dinero de Julián con una parsimonia que cortaba más que cualquier insulto, sellando el destino de Elena con un simple apretón de manos que la vendía al precio de una bestia. «Es un trato justo», sentenció Samuel, guardando los billetes sin mirar a su hija. «Una boca menos y el mejor animal del valle en mi corral». Elena caminó hacia el carromato de Julián, sintiendo que cada paso la alejaba no solo de su hogar, sino de su propia humanidad. No hubo una palabra de afecto, ni una mirada de arrepentimiento por parte de Samuel. Al subir al banco de madera, Elena supo que el aire de aquel valle nunca volvería a saber igual. Ahora, cada bocanada de oxígeno estaría marcada por el recuerdo de un padre que prefirió el bienestar de un semental sobre la vida de su única hija. Elena subió al carromato sintiendo que la madera quemaba a través de su falda, pero aquel calor físico era nada comparado con el frío que nacía en su pecho. Julián Castañeda tomó las riendas con una seguridad que no necesitaba palabras. Sus manos, curtidas por el sol del Valle de San Juan, no temblaron al dar el primer chasquido. Las ruedas de hierro crujieron contra la grava, un sonido que para Elena sonó como el cierre de una celda. Miró hacia atrás una última vez. Su madre, Marta, permanecía como una sombra frágil junto al marco de la puerta, con las manos apretadas contra el pecho, sosteniendo un dolor que no se atrevía a gritar por miedo a Samuel. Su padre, en cambio, ya se había dado la vuelta. Samuel Rivas estaba demasiado ocupado guiando al semental hacia el corral, admirando la musculatura del animal que acababa de comprar con la libertad de su hija.
En la distancia, la figura de Marta se fue desdibujando por la neblina del calor y el polvo que levantaban los caballos, hasta que solo quedó el horizonte infinito. El camino hacia el norte era una herida abierta en la tierra seca. Julián no habló. El único sonido era el rítmico golpeteo de los cascos y el gruñido profundo del toro que los seguía, atado a la parte trasera del carromato por un peón. Elena observaba de reojo el perfil de Julián, una mandíbula de piedra y ojos que parecían leer el rastro del viento. El rancho, el olvido, no es un refugio para los que no quieren esforzarse, dijo Julián finalmente, sin apartar la vista del camino. Allí, cada gota de agua se gana y cada bocado de comida tiene un precio en sudor. Yo mismo me encargaré de que aprendas que en mi tierra, la utilidad es lo único que mantiene a una persona de pie. Elena apretó el pañuelo en su regazo. Quiso gritarle que ella sabía trabajar, que sus manos ya conocían las ampollas y el cansancio, pero el silencio de Julián era tan denso que cualquier palabra parecía destinada a morir antes de salir de su boca. Entendió entonces que Julián no la veía como a una mujer, sino como a una herramienta más que debía funcionar con precisión técnica. El sol comenzó a caer, tiñendo el valle de un rojo sangre, mientras las sombras de los álamos empezaban a estirarse como dedos oscuros que intentaban alcanzar el carromato. Llegaron al rancho cuando la primera estrella apenas empezaba a parpadear en el cielo violeta. La propiedad era imponente, pero respiraba una soledad que calaba en los huesos. No había el bullicio típico de un hogar, solo el gemido constante del molino de viento y el crujido de la madera vieja bajo el viento nocturno. Julián se detuvo frente a la casa principal, una estructura de tablones oscurecidos que parecía vigilar el valle con severidad. «Baja», ordenó Julián, bajando él primero con un salto ágil, sin ofrecerle la menor ayuda. Elena descendió con las piernas entumecidas, sintiendo el suelo frío bajo sus botas. En ese momento, una luz cálida se encendió en una de las ventanas laterales, y una mujer de hombros anchos y rostro sereno salió al porche. Era doña Beatriz. Sus ojos, cargados de una sabiduría que solo dan los años de frontera, recorrieron a Elena de arriba abajo. No hubo lástima en su mirada, pero sí una aceptación que Elena agradeció en silencio. «Así que esta es la chica», dijo Beatriz, secándose las manos en un delantal impecable. «Ven adentro, Elena. El aire de la noche aquí no perdona a los recién llegados». Antes de entrar, Elena vio cómo Julián desataba al semental y lo guiaba hacia los corrales. Julián se movía con una eficiencia brutal, como si cada paso estuviera calculado para ahorrar energía. Detrás de Beatriz, un niño de unos 10 años, Mateo, asomó la cabeza con curiosidad. Sus ojos brillaban con una vitalidad que contrastaba con la quietud sepulcral de la casa. «¿Ella va a cocinar también?», preguntó Mateo con un susurro que rebotó en las paredes de madera. «Ella va a trabajar en lo que haga falta, Mateo», respondió Beatriz con firmeza. «Ahora, ayúdala con ese saco pequeño». La habitación que le asignaron era poco más que un armario junto a la despensa, una cama estrecha, una manta tejida con lana áspera y una ventana pequeña que miraba directamente hacia el corral del semental. Elena se sentó en el borde de la cama, escuchando el silencio de la casa. Podía oler el café viejo, el humo de la leña y algo más, la ausencia de una voz femenina que hubiera dado alma a esas paredes. Aquella noche, el pañuelo de su madre fue lo único que la mantuvo conectada a la realidad en un lugar que parecía diseñado para hacer olvidar quién era. El alba llegó al valle de San Juan con una luz gris y cortante. Elena ya estaba despierta, acostumbrada al ritmo implacable de la vida en el campo, pero el frío del rancho de Julián era diferente, se sentía en el espíritu. Se puso el vestido de percal que Beatriz le había dejado, una prenda que olía a jabón fuerte y a pasado, y salió a la cocina. Julián ya estaba allí, sentado a la mesa de madera maciza, bebiendo café en un silencio absoluto. No levantó la vista cuando ella entró. «El pozo está a medio kilómetro hacia el este», dijo él, señalando con un gesto seco 2 cubos de metal que descansaban junto a la puerta. «Necesito que estén llenos antes de que el sol caliente. Y ten cuidado,
El camino tiene trampas para los que caminan sin mirar dónde pisan. Elena tomó los cubos. Eran pesados, incluso vacíos. La caminata hacia el pozo fue una lucha contra el viento que bajaba de las montañas. El camino estaba flanqueado por matorrales de salvia que rascaban sus tobillos. Al llegar al pozo, la manivela de hierro estaba tan fría que parecía pegarse a su piel. Elena bombeó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo sus músculos protestaban por el esfuerzo del día anterior. Cuando el agua finalmente brotó, era clara y gélida como el cristal. Elena llenó los cubos y emprendió el regreso. Con cada paso, el peso parecía duplicarse. El agua salpicaba sus botas y el borde de su falda, enfriando sus piernas. Sus dedos ardían bajo las asas de metal. A mitad de camino se detuvo para recuperar el aliento, mirando hacia la casa que se alzaba como una fortaleza solitaria. Vio a Julián observándola desde el porche, con las manos en los bolsillos. No hizo amago de ir a ayudarla. Elena apretó los dientes y volvió a levantar los cubos. No iba a darle el gusto de verla desfallecer. Cuando finalmente llegó al patio, sus brazos temblaban de tal forma que apenas pudo dejar los cubos en el suelo sin derramarlos. Julián se acercó lentamente, evaluando el nivel del agua. «Has tardado más de lo esperado», dijo él con una voz carente de emoción. «Pero el agua ha llegado limpia. Beatriz te espera para el desayuno. Come rápido. Las gallinas y el corral del semental no van a limpiarse solos». El cobertizo de ordeño conservaba el frescor de la noche mucho después de que el sol hubiera empezado a castigar el patio. El aire allí dentro tenía un peso distinto, cargado con el aroma del heno seco y el calor reconfortante de los animales, una mezcla que a Elena le resultaba extrañamente acogedora en medio de tanta hostilidad. Las golondrinas entraban y salían por un cristal roto, trazando arcos rápidos y precisos en la penumbra. Elena colocó el taburete junto a la vaca de manchas que doña Beatriz le había señalado, una res de mirada mansa que parecía la única criatura pacífica en todo el valle. Colocó el cubo de metal debajo, su borde brillando débilmente bajo la luz de la mañana. Sus manos estaban rígidas. El trabajo del día anterior le había dejado una marca de fatiga en los tendones. Flexionó los dedos, intentando recuperar la agilidad, y alcanzó a la vaca como había visto hacer a Beatriz cientos de veces. Presionar, soltar, nada. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. Un hilo débil de leche salpicó el fondo del cubo, desapareciendo casi al instante. La vaca se movió inquieta, agitando la cola para espantar moscas invisibles. Elena se mordió el labio, ajustó el agarre, pero sus dedos no encontraban el ritmo. La leche salía disparada hacia los lados, mojando su muñeca, cayendo más sobre la paja que dentro del cubo. No es solo fuerza, le había dicho Beatriz la noche anterior. Es respeto por el animal y un ritmo en el que ella pueda confiar. El pánico empezó a picar en sus costillas. Se sentía observada, evaluada. Escuchó el arrastrar de unas botas sobre la madera detrás de ella. No levantó la vista. La vergüenza le quemaba la garganta. Lo último que quería era un testigo de otra cosa que no sabía hacer bien. «Aquí», dijo la voz de Julián, lo suficientemente baja para no asustar al animal. Se agachó a su lado, tan cerca que el calor de su hombro cortó el frío de la mañana. Pero Julián no hizo lo que Elena esperaba. No la apartó con brusquedad para demostrar su competencia. Simplemente puso su mano sobre la de ella, una palma callosa y seca que guió el movimiento con una firmeza inesperada. «No des tirones, piensa en el ritmo», murmuró. Sus dedos presionaron y soltaron, constantes, sin prisas. Levantó la mano, dejando en Elena una memoria de calor. Ella siguió el movimiento. Presionar, pausa, soltar. El chorro de leche golpeó el metal con un sonido limpio y rítmico que la tranquilizó más que cualquier palabra. Por un segundo, sus miradas se engancharon. El ala del sombrero de Julián sombreaba sus ojos, pero la línea de su boca se había suavizado, perdiendo esa rigidez de granito que la caracterizaba. Elena sintió un calor extraño en el pecho. Sorpresa, gratitud, algo que aún no se atrevía a nombrar.
Volvió rápidamente la vista a sus manos, temiendo que, si se movía, aquel momento de frágil conexión se desvaneciera como el humo. Al terminar la tarea, Elena salió al patio llevando uno de los cubos, mientras Julián cargaba el otro. Sus codos se rozaron una vez, no del todo por accidente, y Julián carraspeó antes de decir, «Lo has hecho bien». No fue una gran alabanza, pero para Elena, aquellas palabras fueron más nutritivas que una semana de elogios de cualquier otro hombre. En la cocina, doña Beatriz recibió la leche con un asentimiento que lo veía todo y no comentaba nada. Mateo entró corriendo poco después, con su energía habitual. «¡Lo lograste!», exclamó el niño como si fuera una gran victoria. «Lo hizo», respondió Julián con sencillez antes de salir hacia los pastizales. Más tarde, mientras Elena limpiaba el bebedero detrás del establo, Mateo se acercó a ella. El niño se sentó sobre una bala de heno, observándola trabajar con una curiosidad que Elena encontraba reconfortante. «Papi está diferente desde que llegaste», confesó Mateo de repente, dándole a Julián el apodo que solo él se atrevía a usar. «No mucho, pero habla más, ya no cierra la puerta del establo con tanta fuerza». Elena se detuvo, dejando que el trapo descansara en el agua. «¿Siempre has sido tan silencioso, Mateo?». El niño bajó la vista, jugando con una astilla de madera. «Deberías haberlo visto después de que mamá murió. Apenas hablaba. Beatriz dice que fue porque la amaba tanto que no sabía qué hacer sin ella». Se volvió amargado. «No con nosotros exactamente, sino con el mundo». La confesión de Mateo fue como una ventana abierta hacia el silencio de Julián. Elena pensó en la forma en que él se quedaba en el porche por las noches, mirando hacia el horizonte como si esperara a alguien que nunca iba a volver. Comprendió que la dureza de Julián no era maldad, sino una armadura contra un dolor que aún no había terminado de sanar. «Su cumpleaños es la semana que viene», añadió Mateo con una sonrisa tímida. «Nunca hacemos nada. Creo que él ni siquiera se acuerda la mitad de las veces». El resto de la tarde fue una sucesión de tareas pesadas que pusieron a prueba la resistencia de Elena. Ayudó a Beatriz a cargar sacos de grano desde el cobertizo hasta el granero y cepilló a una de las vacas más tranquilas bajo la atenta mirada de la mujer mayor. Sus dedos eran torpes al principio, pero poco a poco empezó a encontrar la cadencia que el rancho exigía. Mientras barría el establo, Elena se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se miró las palmas, estaban sucias, rojas, y empezaban a llenarse de pequeñas ampollas. En ese instante, una duda amarga cruzó su mente. ¿Soy solo una pieza más de este intercambio? ¿Soy solo la cocinera que Samuel vendió para pagar una deuda que yo no pedí cargar? A veces sentía que la habían comprado por partes, para ordeñar una vaca, barrer un suelo o pagar un favor. Pero aquí, en el rancho El Olvido, el trabajo tenía un propósito que iba más allá del mal genio de su padre. Cada tarea completada le devolvía un gramo de dignidad que Samuel le había arrebatado. Aquí, su esfuerzo mantenía viva una casa, no solo los bolsillos de un hombre egoísta. Al final del día, Julián regresó del pastizal norte con la camisa pegada a la espalda por el sudor. Se lavó en la bomba de agua, y Elena lo observó desde la sombra de la cocina. Vio el mapa de músculos y labor que el trabajo había hecho de él. Julián no la vio mirar, o si lo hizo, no dio señal alguna. «Has hecho el ordeño», dijo él al entrar, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. «Bien, puedes volver a ayudar por la mañana». Fue un permiso para intentar, fallar y volver a intentarlo. Para Elena, aquello era todo. Mientras doña Beatriz servía el estofado de patatas y zanahorias, Elena sintió que el cansancio en sus huesos ya no era una carga, sino una prueba de que seguía viva. Aquella noche, antes de dormir, se asomó a la despensa y encontró una vela de cera de abeja guardada en un cajón. Pensó en lo que Mateo había dicho sobre el cumpleaños y en cómo un mantel limpio y una cena hecha con cuidado podrían ser el primer paso para derribar los muros de granito de Julián Castañeda. El ambiente en el rancho cambió cuando Elena y Mateo comenzaron a planear el cumpleaños de Julián en secreto.
Elena rescató aquella vela de cera de abeja que había encontrado en la despensa, puliéndola como si fuera un objeto sagrado. Doña Beatriz se unió al plan sin necesidad de palabras, guardando las mejores manzanas para un pastel y preparando un asado que inundó la cocina con un aroma a esperanza. Mateo estaba radiante, cumpliendo su misión de flores en los bordes del camino. Recogió encaje de la reina Ana y flores silvestres azules, asegurándose de que no hubiera espinas que pudieran arruinar el momento. Elena observaba al niño y sentía que aquel gesto no era solo para Julián, sino para sanar el vacío de una casa que había olvidado cómo celebrar la vida. Julián, absorto en sus tareas con el ganado, no sospechaba que el silencio de su hogar estaba a punto de romperse con un gesto de amabilidad. Cuando Julián entró en la cocina esa noche, se detuvo en seco al ver la mesa. No eran platos lujosos, pero el mantel estaba impecable y el brillo de la vela en el centro parecía latir como un corazón. Mateo no pudo contener su emoción y anunció que no habían usado los platos astillados para esta ocasión. Julián miró a Elena, quien rompió el silencio con voz suave. «Es tu cumpleaños. Pensamos que nos dejarías celebrarlo». El hombre de piedra se sentó, y por primera vez el peso del pasado pareció aligerarse. Mientras comían, Mateo contó historias sobre los animales del rancho, logrando que Julián soltara un sonido entre risa y tos que dejó a todos en silencio por un segundo. Era el sonido de la alegría recuperando su territorio. Al terminar, Julián no buscó refugio en su soledad habitual. Apagó la vela con los dedos y miró a Elena a los ojos, agradeciéndole con una honestidad que nunca antes había mostrado. Tras la cena, Julián invitó a Elena al porche para respirar el aire fresco de la noche. Allí, bajo el susurro de los álamos, él comenzó a hablar de un lugar que no le había mostrado a nadie en años. Una cascada oculta donde el agua caía sobre las rocas con un sonido que ayudaba a pensar. «Es un lugar tranquilo, fresco», murmuró Julián, mirando hacia las colinas distantes. Elena sintió que aquella invitación era un puente que Julián tendía hacia ella. «Me gustaría mucho verlo», respondió ella, aceptando no solo el viaje, sino la entrada a la parte más privada del mundo de Julián. Quedaron en partir al alba, antes de que el sol volviera a encender el valle. En la oscuridad del patio, el semental Angus bufó suavemente, y por primera vez desde que Elena llegó al rancho, el futuro no se sentía como una condena, sino como un camino que empezaban a trazar juntos. El sol apenas era un rastro pálido sobre las colinas cuando Julián se acercó al porche guiando a 2 caballos. Uno era su robusto alazán, y el otro una yegua baya de mirada mansa y paso firme. Elena salió al encuentro, con las botas bien ajustadas y el pañuelo de su madre protegiendo su cuello del relente del alba. Por un momento, Julián se quedó observándola, como si midiera su determinación para emprender el viaje. «Cabalgarás en la valla», dijo él, entregándole las riendas. «Es segura y no se asusta de las sombras». El viaje comenzó en un silencio que ya no resultaba pesado, sino expectante. Atravesaron prados y matorrales de salvia, mientras el sol empezaba a dibujar franjas de luz dorada entre los árboles. El paisaje cambió, la hierba dio paso a la roca, y el aire se volvió más fresco a medida que subían por la ladera. Pronto, el sonido del agua alcanzó sus oídos, primero como un murmullo y luego como un tejido constante en el aire. Al llegar a la cascada, Elena quedó sin aliento. No era una caída inmensa, pero el agua vertía plata sobre una poza cristalina rodeada de piedras cubiertas de musgo. Julián amarró los caballos y se acercó a la orilla. Elena se arrodilló para tocar el agua. Estaba tan fría que el impacto le recorrió la piel, despertando sus sentidos. «No suelo traer a nadie aquí», confesó Julián finalmente, rompiendo el hechizo del agua. «¿Por qué a mí?», preguntó Elena con suavidad. «Porque no hablas solo para llenar el aire», respondió él, mirándola directamente por primera vez. «Y porque no pareces tenerle miedo al silencio». Sentados sobre una roca plana, compartieron un poco de pan y carne seca. Julián habló de su padre y de cómo la tierra no se cuida sola,
revelando que a veces un hombre pierde interés en lo que no importa hasta que se da cuenta de lo que realmente tiene. En ese rincón escondido del Valle de San Juan, Elena sintió que la herida de la traición de su padre empezaba a cerrar, protegida por la serenidad de Julián. El regreso al rancho fue más lento, pero la paz duró poco. Al acercarse a la casa principal, una estela de polvo en el camino del norte puso a Julián en alerta. 3 jinetes se aproximaban a gran velocidad. El sol brillaba en el metal de un rifle colgado en una de las sillas. «Ve al granero», ordenó Julián con voz de hierro. «Quédate allí hasta que yo te busque». Elena obedeció, pero dejó la puerta entreabierta para observar. Julián recibió a los hombres a medio camino entre la casa y el corral. El líder del grupo, un hombre de postura arrogante, no se molestó en ocultar sus intenciones. «Venimos de parte de Samuel Rivas», dijo el jinete con una sonrisa gélida. «Ese hombre debe dinero y parece que vendió la misma deuda 2 veces. Dice que la chica sigue siendo la garantía del cobro. Tenemos papeles que lo demuestran». La mirada del jinete se desvió hacia el granero, buscando a Elena. Julián no se movió, pero su mano derecha bajó lentamente hacia su cinturón, donde descansaba el peso de su revólver. Samuel recibió lo que pidió, un semental y dinero en efectivo por el trabajo de la muchacha, replicó Julián, su voz tan seca como el desierto. «Lo que él deba no es asunto de mi rancho. Si tienen papeles, llévenlos al sheriff en el pueblo. Si el sheriff dice que son válidos, él mismo vendrá a hablar conmigo. Hasta entonces, están invadiendo mi propiedad y molestando a mi gente». La tensión era tan espesa que Elena sentía que el aire se cortaba. El líder de los jinetes midió la calma de Julián y la posición de su mano. Tras un intercambio de miradas cargadas de odio, los hombres hicieron girar sus caballos y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza latente. Cuando los jinetes desaparecieron, Elena salió del granero con las piernas temblando. Julián permaneció inmóvil durante 10 segundos antes de volverse hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó él. «Lo estoy», respondió ella, dándose cuenta de que, por primera vez, alguien la había defendido de la codicia de su padre. Doña Beatriz salió al porche, rompiendo el hechizo con su habitual pragmatismo, anunciando que la cena estaría lista pronto, porque los hombres que discuten con necios suelen tener más hambre. Esa noche, el ambiente era pesado, pero el miedo ya no reinaba. Julián le aseguró a Elena que iría al pueblo a arreglar el asunto con el sheriff y que no permitiría que Samuel volviera a tocar su vida. A la mañana siguiente, Julián trajo un pequeño retoño de álamo con las raíces envueltas en arpillera húmeda. «Si lo cuidamos, crecerá fuerte en este suelo», dijo Julián, cavando el hoyo frente al porche. «Mateo estará a cargo del riego». Elena se arrodilló junto a él para ayudar a acomodar las raíces en la tierra blanda. Sus manos se rozaron y Julián no retiró la suya. Fue un pacto silencioso. El árbol era el símbolo de que Elena ya no era una mercancía de paso, sino una raíz que empezaba a nutrirse del suelo de aquel rancho. Mateo bailó alrededor de ellos, entusiasmado con la idea de tener un árbol que diera sombra a su familia, una palabra que Julián no corrigió y que Elena atesoró en su memoria como el primer indicio de un hogar verdadero. La calma que había traído la siembra del álamo se vio empañada por el agotamiento físico y las sombras de la inseguridad que aún acechaban a Elena. Una tarde, mientras los hombres estaban fuera combatiendo un amago de incendio en el pastizal oeste, llegó un cargamento de suministros al rancho. Decenas de pesados sacos de grano quedaron amontonados bajo el sol, desafiando a cualquiera que se atreviera a moverlos. Elena, impulsada por un deseo desesperado de demostrar que no era una carga, se ajustó el pañuelo en la nuca y comenzó a cargar los sacos hacia el almacén. El tercer saco hizo que su visión se llenara de destellos blancos. El sudor le cegaba los ojos, y el dolor en su rodilla herida se volvió insoportable. Justo cuando se disponía a levantar el cuarto, una sombra cubrió el suelo. «Déjalo», ordenó Julián, cuya voz sonó más dura de lo habitual debido a la preocupación. «Puedo hacerlo», respondió Elena con una furia repentina.
No soy una inválida. No quiero que pienses que me compraste para que solo ocupara espacio. La discusión estalló como una tormenta de verano. Elena, con el corazón en la mano, le gritó que estaba harta de sentirse como una mercancía comprada por partes. Una mano para ordeñar, otra para barrer, un cuerpo para pagar las deudas de un padre egoísta. Julián, incapaz de expresar que temía por su bienestar, respondió con la herramienta más tosca que conocía, la autoridad. Solo causarás más problemas de los que arreglas si te lastimas, le espetó él. Eres propensa a los moretones y el calor te nubla el juicio. Suelta ese saco. Aquellas palabras golpearon a Elena con más fuerza que cualquier carga física. Soltó el saco con tal cuidado que pareció un acto de rendición absoluta. Se limpió las manos en la falda y caminó hacia la puerta del rancho sin mirar atrás. Elena caminó hasta que la casa principal fue apenas un punto en la distancia. Necesitaba que el viento de la pradera se llevara el sabor amargo de la discusión. Se detuvo en la puerta del norte, el límite del rancho, y se sentó en el riel superior de la cerca para observar cómo el crepúsculo teñía el mundo de violeta. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el galope de un caballo. Era Julián. Se apeó y se apoyó en la cerca junto a ella, mirando hacia el mismo horizonte vacío. Es difícil detenerse cuando finalmente encuentras un camino que no termina en una pared, dijo él en voz baja. Lo sé. Julián confesó entonces su mayor debilidad, el miedo. Le explicó que cuando siente miedo de perder algo valioso, se vuelve duro y cortante porque es la única forma en que ha aprendido a protegerse. Elena, con la voz suavizada por la brisa, le explicó que no le gustaba sentirse pequeña, y Julián le aseguró que ella nunca podría serlo, ni aunque lo intentara. Aquella disculpa, honesta y cruda, fue el verdadero cimiento de su nueva relación. El regreso al rancho fue distinto. Mateo los esperaba con una lámpara encendida, una pequeña luz que guiaba el camino hacia un hogar que finalmente se sentía propio. Al día siguiente, el sheriff Weller regresó con noticias definitivas. Samuel Rivas había sido arrestado en el pueblo tras intentar vender la misma deuda a otros comerciantes. Su codicia finalmente le había pasado factura y ya no representaba una amenaza para Elena. Esa tarde, Julián y Elena cabalgaron una vez más hacia la cascada. Esta vez no había prisa ni secretos. Mientras observaban el agua caer, Julián le prometió que construiría un banco de madera allí mismo, un lugar para que ella pudiera sentarse a escuchar sus propios pensamientos siempre que lo necesitara. El próximo año, dijo Julián mientras regresaban al rancho, plantaremos otro álamo junto al primero. Elena lo miró y vio al hombre que le ofrecía una vida elegida, no una vida comprada. Al llegar, el pequeño árbol que habían sembrado juntos vibraba suavemente con el viento nocturno. Elena entró en la casa, cerrando la puerta al frío de la noche, sabiendo que el trato que comenzó con un semental y una deuda había terminado por darle lo que siempre buscó, una familia y un lugar donde su nombre, Elena Rivas, significaba mucho más que un precio en una hoja de papel. La historia de Elena nos enseña que las cadenas que otros nos imponen solo tienen el poder que nosotros les damos. A veces, el destino nos arranca de un lugar de dolor para llevarnos, a través del esfuerzo y la paciencia, al rincón del mundo donde realmente pertenecemos. Si este relato ha tocado tu corazón, recuerda que nunca es tarde para echar raíces en tierra nueva.